ahora los dejo con Alejandro para que nos cuente un poco más de detalles sobre el estudio. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Agradecer también a Endeavor, que hemos trabajado juntos en este estudio, y agradecer muy especialmente a los emprendedores y a las empresas que han participado y que al final del día nos han provisto de la información que permite elaborar este estudio, ¿no? El objetivo de hoy es que conozcan este estudio, que vean un poco cuál es la situación de madurez del emprendimiento en inteligencia artificial en la región, y ese de alguna manera es el mensaje central, conocer dónde estamos, cuáles son los desafíos, cuáles son las necesidades y al final del día también cuáles son los beneficios que puede aportar para la sociedad en general estas técnicas. Bueno, pero antes de entrar en el estudio de lleno, la idea es comentarles por qué razón llegamos aquí, porque el concepto de inteligencia artificial ya tiene varias décadas, pero no ha evolucionado hasta ahora, hasta los últimos años. Nosotros entendemos que la inteligencia artificial constituye la segunda ola en la transformación digital. Una primera ola que estaba dada por el uso masivo de dispositivos móviles, por lo que era la web, por el comercio electrónico, y justamente esta primera ola de la transformación digital permitió tener una proliferación fuertísima de datos. Para que se hagan una idea, cada 2 días actualmente se genera la misma información que se generó en toda la historia de la humanidad hasta el año 2003. Entonces el volumen de datos que se está generando es impresionante. Luego vamos a ver que los modelos de inteligencia artificial aprenden a través de ejemplos, necesitan datos. Entonces este es el primer factor que hace posible la inteligencia artificial como la conocemos hoy, y como comentábamos antes, que está hoy en día en la vida en general, a pesar de que no la veamos en muchos casos, ¿no? Y en muchos emprendimientos, típicamente la inteligencia artificial no es el propósito de una organización, pero al final es la herramienta que está detrás y que ayuda a lograr el objetivo que se está buscando, ¿no? Entonces el primer elemento son los datos, el volumen impresionante de datos que tenemos hoy en día, que esto se va a acelerar. El segundo elemento fundamental, y lo hablamos un poquito antes de comenzar, tiene que ver con la capacidad de procesamiento, de cómputo, que lo facilita muchísimo y lo hace más barato, por ejemplo, la disponibilidad de las nubes, ¿sí? Entonces nos da una capacidad muy fuerte de procesamiento. Y el tercer elemento, importantísimo, que también tiene su relevancia y que permite que esto evolucione, tiene que ver con la investigación. Hay muchísima gente en todo el mundo investigando, pero es que además hay grandes organizaciones que están detrás, como Google, como Facebook, etcétera, poniendo muchísimo dinero. Entonces, al final, esta investigación basada en esos datos, basada en esa capacidad de cómputos, genera cada vez mejores resultados y esto se va acelerando, ¿sí? Lo que permite, en definitiva, un círculo virtuoso que cada vez podamos evolucionar más en los temas de inteligencia artificial. Es un poco el contexto de por qué llegamos aquí y dónde estamos. Ahora veamos, esa es una visión un poco mundial, veamos dónde estamos en América Latina y eso es lo que pretendemos contestar con este estudio. Bueno, para setear un poco el contexto del estudio, básicamente junto a Endeavor trabajamos con 240 empresas en la región que han aportado información, y a partir de estas 240 empresas revisamos en más detalle 70 proyectos, ¿sí? Esto es más a fondo en distintos países: México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina, con una distribución de empresas, bueno, según también la cantidad de empresas de inteligencia artificial que hay en cada país y demás. Y a nivel de tipos de empresas, y esto ya desprende un primer dato del estudio, bueno, la mayoría de estas empresas son empresas que tienen negocios business to business, principalmente proveen software y servicios, que es este primer grupo. También hay muchas empresas de lo que es healthcare o medicina, y un tercer conjunto importante de marketing. Pero, como pueden ver, tenemos empresas en distintas industrias. Entonces esto genera que los retos de negocio y los retos que enfrentamos y utilizamos la inteligencia artificial son muy variados, lo cual es muy interesante en ese sentido también.
Bueno, el primer gran resultado que arroja este estudio es que en promedio, ¿sí?, el emprendimiento en la región está en una etapa temprana o inicial. Nosotros creamos un índice que es el índice INICIA, índice de nivel de innovación y crecimiento de la inteligencia artificial en Latinoamérica, que básicamente contempla, bueno, el año de creación de la empresa, el tamaño de la empresa, su nivel de financiamiento, las técnicas de inteligencia artificial que está utilizando, y la conclusión a la que llegamos es que hay un 32% en un promedio de madurez o de crecimiento de estas empresas. Entonces, de alguna manera, esto es una etapa muy temprana. La parte positiva es que permite un crecimiento que sabemos o estamos bastante seguros que van a tener estas empresas, pero bueno, estamos en una etapa muy inicial. Ahora, el índice además tiene otro valor, que cuando hagamos este informe, probablemente a futuro, podamos compararnos y ver cómo ha evolucionado esta madurez, cómo han evolucionado los parámetros y demás. Bueno, y a nivel de algunos datos más, el 63% de estas 240 son empresas jóvenes. Cuando hablamos de empresas jóvenes, estamos hablando a partir de 2012. ¿Sí? Entre 2012 y 2016 se han creado la mayoría de estas empresas. Esto también coincide un poco por lo que les comentaba al principio, de cómo ha evolucionado esto y por qué razón hoy es posible estar aquí, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la industria claramente es joven. 43% está en el sector de servicios a otras empresas, o sea, lo que están desarrollando es para un tercero, no es para sí mismos. El 60% ha recibido algún tipo de financiación, principalmente lo que es capital semilla, que es un entorno de entre $100.000 y $1 millón, pero hay empresas que han recibido otro tipo de financiación también, lo vamos a ver luego en más detalle. Y esto es importante, el 65% de las empresas tienen su core, o sea, la inteligencia artificial está en su ADN en temas de Business Intelligence y Analytics, o sea, todo lo que tiene que ver con ese procesamiento de datos, de información y demás. Tal vez no porque quieran hacerlo, sino porque necesitan hacerlo para generar su producto. Bueno, y después, finalmente, a nivel de ventas, luego vamos a ver algún número más, pero el 44% tiene ventas en un orden inicial entre hasta $100.000 y tiene hasta 10 empleados, entre 1 y 10 empleados. Y aquí lo que les comentaba antes, hay una distribución bastante interesante de industrias. Entonces eso, de alguna forma, significa que esta inteligencia artificial se está utilizando en distintos retos, lo cual no es menor, es súper relevante, ¿verdad? Bueno, a nivel de lo que es inversión, y aquí vamos a ver que cada país tiene sus características, ¿no? Pero principalmente la inversión está vinculada a lo que denominamos capital semilla, que típicamente es esa inversión inicial que hacen las empresas o gente cercana a la empresa, y que está entre $100.000 y $1 millón. Pero también hay empresas que ya tienen capital privado, y esto es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso de México en este sentido es muy relevante, donde el 50% de los emprendimientos ya tienen capital privado. Argentina también es otro caso bastante relevante, porque bueno, uno puede pensar que con los vaivenes de la economía podría haber menor inversión, pero no, hay una inversión bastante fuerte y también con unas ventas bastante importantes. Chile destaca sobre todo en capital semilla, el 21% del capital de las empresas es capital semilla. Sin embargo, en capital privado, como ven, no hay gran capital privado. Y aquí, no se ve en esta gráfica, pero bueno, es relevante también comentar un poco cuáles son los resultados. Una empresa media de la región está facturando o vendiendo $1.100.000, ¿sí? Esa es más o menos la media de todas las empresas. En Perú están en alrededor de los $3 millones. En Argentina, que es el que está facturando más, 3.6. ¿Sí? México, Colombia y Chile están por debajo de la media. En concreto, Chile está en unos $900.000 más o menos. Pero está muy cerca igual de esa media, y la proyección es que tenga una evolución también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la foto a nivel de números, y lo mismo pasa con un nivel de empleo. Al final del día, esas ventas, cuando son superiores,
permiten más cantidad de empresas. O sea, típicamente una empresa está en el orden de 30 personas en promedio, y evidentemente hay empresas que pueden estar en 70 y hay empresas que pueden estar en menos, dentro de lo que es el Bueno, a nivel de lo que es tecnología, en sí, no me quiero meter muy bien en el detalle tecnológico, pero típicamente hay dos esquemas de trabajo con las herramientas de inteligencia artificial. La propiedad intelectual, ¿sí? O sea, se utilizan frameworks, pero que en definitiva no están entrenados. Que ese es el primer grupo y es el que usa la mayoría de las empresas. El 87% de las empresas que vimos en esta muestra utiliza frameworks de tercero, que típicamente pueden ser los frameworks que vemos ahí. Aquí el ganador es Google TensorFlow y tenemos a Microsoft en segundo lugar. Pero bueno, a partir de estos frameworks, las empresas generan sus propios modelos, generan su propia propiedad intelectual de inteligencia artificial. Y después, el segundo grupo es cuando, bueno, partimos de productos de terceros que ya vienen preentrenados, ¿sí? Y en este caso, claramente, el ganador es Microsoft. Ahora, más allá de un poco de los dos sabores que tenemos, lo que sí está claro es que todos los productos son de empresas americanas. Esto, más allá que hoy en día, incluso a nivel patentes, China ya está un poquito liderando el tema. Hasta 2016, Estados Unidos tenía el número más importante de patentes y demás. Hoy en día China ya tiene más patentes de inteligencia artificial que Estados Unidos. Y a nivel del impacto en el PIB, de aquí a 2030, va a subir aproximadamente un 26% en China debido a la inteligencia artificial. Estados Unidos un 14%, van a ser los dos países más beneficiados, pero todo el mundo de alguna forma va a crecer su PIB gracias a la inteligencia artificial. Pero bueno, supongo que en algún momento veremos productos chinos en lo que estamos utilizando. Y a nivel de técnicas, bueno, hay tres técnicas que destacan. La primera de ellas es la clasificación. Por ejemplo, si interactuamos con un chatbot, la inteligencia artificial nos puede dar el sentimiento que tenía la persona en esa comunicación con el chatbot. Esto es una clasificación binaria, o sea, estaba contento, no estaba contento, ¿sí? Otra técnica es la de predicciones, y esto, por ejemplo, puede servir para en una transacción bancaria determinar con qué grado de probabilidad puede haber un fraude, ¿no? Por ejemplo, hace poco hicimos un producto que revisa las firmas en los cheques y determina con qué grado de probabilidad esa firma es verdadera, es de la persona o no lo es. Y finalmente lo que es el lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, que tiene que ver con analizar y determinar las intenciones de lo que se está preguntando. Entonces, por ejemplo, al final en la interacción, una pregunta puede ser si en un hotel puedo llevar a mi mascota, por ejemplo, y ahí contesta a partir de ahí. Bueno, hay un conjunto de técnicas y obviamente estas técnicas se usan en muchos casos en conjunto, no necesariamente tenemos una única técnica que se está aplicando, ¿verdad? Ahora, otro concepto que sí también es bastante relevante y también le hace a donde estamos hoy en día es las técnicas del aprendizaje. Entonces, una de las técnicas de aprendizaje más importantes que se están utilizando es la del aprendizaje supervisado. Ese aprendizaje supervisado quiere decir que nosotros le enseñamos a la máquina mediante ejemplo. Entonces se le muestran cientos de miles de datos a la inteligencia artificial para que aprenda. Entonces, por eso los datos son importantes, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, y aquí me adelanto tal vez a algún tema. Bueno, todavía las técnicas que se están utilizando, por ejemplo, el tema de aprendizaje no supervisado, que es cuando no le digo el resultado a la máquina, esas no se están utilizando tanto todavía y pueden ser probablemente uno de los próximos pasos un poco más a nivel tecnológico. Bueno, es un poco como la foto de situación, ¿verdad? Ahora, a nosotros nos interesaba también conocer cuáles eran los retos o cuáles son los retos a los cuales se enfrentan los emprendedores en la región, ¿verdad? Y vimos que hay 4 factores bastante relevantes y que constituyen en sí mismos un problema, pero también una oportunidad. El primero es la escasez de talento especializado, ¿ya? Cuando hablamos de escasez de talento, no hablamos solamente de científicos de datos que conocen algoritmos muy bien.
Hablamos, por ejemplo, de lingüistas. Cuando nosotros estamos haciendo un chatbot, necesitamos un lingüista, pero no un lingüista a secas, alguien que conozca además de algunos conceptos de inteligencia artificial. O perfectamente ante un dilema ético podría haber un filósofo, o podría haber un abogado, o distintos especialistas. Hoy en día la mayoría de gente son científicos de datos, es gente de informática, pero se requieren esos perfiles también. Eso también le hace, cuando uno de los temas que surgen es, bueno, se van a destruir empleos aquí y demás, es uno de los temas que al final se está requiriendo talento y inteligencia artificial. El otro punto es la falta de datos, y esto tiene que ver muchísimo con lo que les contaba antes, de cómo aprenden estos sistemas. En definitiva, si no tenemos esas cientos de miles de fotos, información, etc., bueno, estos sistemas no pueden aprender, entonces hace falta datos. El tercer punto, que no es menor, es el desconocimiento de qué es la inteligencia artificial, los beneficios, y en muchos casos también el exagerar de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de cosas, creemos que es necesario hablar de lo que puede ser, pero también de cosas más concretas, de lo a corto plazo, de lo que es hoy en día y demás. Y no esta visión que a veces existe de que, de que es Skynet o cosas por el estilo. Sí, exacto. Y finalmente, si bien han habido fondos, un poquito la dificultad también de encontrar fondos, sobre todo comparando con otras regiones o en determinados países que se accede a un tipo de capital pero no a otro, o hay acceso a fondos pero después de que la empresa está ya en cierto nivel, con lo cual dificulta mucho que las empresas que están partiendo accedan a esos fondos, ¿verdad? Bien, estos son los puntos que nos han destacado principalmente los emprendedores, son los 4 puntos que vimos. Y finalmente, un poco para ir concluyendo esta etapa de presentación del informe, y aquí también es un poco la visión que tenemos nosotros, como Everis y como Endeavor, de alguna forma mapean bastante bien con los elementos que vimos antes, ¿no? que son los retos. Pero bueno, el primero es el talento, y aquí creemos que la academia tiene mucho que hacer en este sentido, obviamente la empresa privada, el sector público, la sociedad y demás, pero creemos que buena parte de esto también pasa por la universidad en términos de poder desarrollar estos talentos digitales, estos talentos en inteligencia artificial, mucho más allá de lo que es la ciencia de datos, los científicos, los ingenieros y demás, sino gente, por ejemplo, que en letras o en otros frentes. El segundo, fundamental, el tema de los datos, y como en el anterior tenía mucho que hacer la academia, aquí tiene mucho que hacer la empresa pública y también incluso la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos analizar un caso que conversamos hace poco, si una persona que lo han operado o ha tenido una cirugía va a regresar al hospital con el consiguiente costo importante sobre la organización, bueno, a partir de los datos podemos predecir eso y también podemos predecir cómo evitarlo, ¿verdad? También en experimentos científicos necesitamos esos datos. Por ejemplo, hay un experimento bastante interesante que a partir de una fotografía del ojo de una persona y por las venitas, cómo están y demás, se puede saber si esa persona tiene diabetes, ¿no? Y bueno, cualquiera de nosotros podríamos, el que estamos aquí, podríamos tener diabetes porque es algo bastante común a nivel de la sociedad. Entonces, bueno, si no está esa información, eso no se puede hacer. ¿Que lo puede hacer un médico? Sí, pero bueno, hay un tema de costos, en no todos los lugares se puede acceder, el grado de confianza cada vez puede ser mayor en estas técnicas y ese profesional puede dedicarse a otras cosas o por lo menos el primer análisis se puede hacer a partir de un app, por ejemplo. Luego el tema de la divulgación, y aquí sí creo que es algo general. Nosotros como Everis, por ejemplo, tenemos un premio que ayuda al emprendimiento, también Endeavor, entonces yo creo que aquí se puede hacer muchísimo más en términos de, en primer lugar, bueno, este informe pretendemos humildemente que alguno de los elementos que deje es ese aporte a qué es la inteligencia artificial y a dónde estamos. Pero eso no es suficiente, ¿no?
Entonces, bueno, evidentemente también ustedes tienen un rol muy importante, es la prensa, el divulgar qué es la inteligencia artificial, cuáles son los beneficios, etcétera, las empresas, la sociedad, los gobiernos, y ahí hay que ser también en algunos casos valiente también en tomar esos pasos, ¿no? Y finalmente el financiamiento que de alguna forma, ya lo comentábamos antes, se ha requerido para poder avanzar. De alguna manera estos son los puntos que les queríamos contar hasta acá, y estos son los 4 ejes que entendemos que tienen que evolucionar para que ese nivel de madurez del 32% que hablábamos antes avance a futuro. Así que bueno, hasta aquí el informe y si les parece pasamos al panel.